Nuestros saludos a todos los colegas que están participando de este nuevo ciclo de Arquitectos de Exportación, ADEX. Desde el Colegio de Arquitectos nuestro lema es Colegio Abierto y todos los profesionales que están trabajando en varios lugares del mundo son nuestros, son cordobeses. Y realmente pensábamos de que se acerquen, que se sientan como que están en su casa y que nosotros podamos descubrir, ver y aprender todo lo que están haciendo desde sus lugares. En el día de hoy tenemos el agrado, el gusto de compartir el talento y la imagen de Fernando César Mosca, un arquitecto que nos contará su vida en Italia, en este caso en la ciudad de Milán. Arquitecto Mosca, te agradecemos muchísimo el estar en este primer ciclo de ADEX. Hola, buenos días, Jota. La verdad que el agradecido soy yo y para mí es un orgullo, es un reconocimiento enorme y que comentábamos antes fuera de las cámaras cuánto importante es para quien está afuera el escuchar, el sentir ese afecto que nos une, ¿no? Entre colegas, que es muy, muy importante. Esa es la idea, justamente. Por lo tanto, muchas gracias. ¿De dónde vengo? Yo soy de San Francisco, de la provincia de Córdoba. Me fui a estudiar a Córdoba a los 18 casi. Estudié en la Universidad Católica y bueno, allí me recibí y a los 26 años decidí ir a recorrer el camino que había hecho mi nono, ¿no? Mi abuelo. Mira. Como tantos de origen italiano, recorrimos en el otro sentido, en la otra dirección opuesta, el viaje. Así que esta es un poco la motivación más importante. Había algo que me decía que este era un lugar en el cual tenía que estar. Por lo tanto, me vine para acá. Contanos un poquito. ¿Tu familia viene de beta arquitectónica? No, mi familia viene del sector, en el sentido de que mi abuelo era carpintero. Ajá. Y mi padre siguió con la tradición de la carpintería y mi sueño era ser carpintero. Tal es así que yo dejé la facu 2 veces, por lo tanto, y aún llegué a tiempo. Dejé la facu 2 veces porque mi intención era la de trabajar la madera, hasta que encontramos un compromiso con mi padre y dijimos, yo le dije, ok, yo voy a terminar mi carrera, pero quiero que me prometas que vamos a construir el primer proyecto juntos. Por lo tanto, fue una maravilla, porque así fue. Fue el mejor regalo que nos podríamos haber hecho. Qué hermoso, muy bueno. Y bueno, la arquitectura y el tema del diseño es algo que ha estado en tu carrera, por lo que hemos visto, muy imbrincadas. Contanos un poco cómo fueron esos comienzos, el llegar a Italia, el encontrarte con los primeros trabajos. Yo llego a Italia, me parece que era el año 86, en el mes de septiembre, octubre, y a las 2 horas de haber llegado aquí, tengo que decir que gracias a una colega también de la Universidad Católica, Gabriela Bettini, que está en España, ella me señaló un estudio que buscaban un arquitecto con nacionalidad italiana. Yo ya la tenía desde el 83, así que me presento a este sitio sin saber bien qué es lo que hacían. Te imaginas, después de tantas horas de viaje, a las 2 horas de llegar a Milán sin hablar italiano, completamente perdido. Y bueno, le toco la puerta y aparece este señor muy alto, impresionante, que terminó siendo uno de mis 2 maestros. En este estudio diseñaban las tiendas, las boutiques de Gianni Versace. Ajá. Gianni Versace en aquel periodo todavía no era quien luego llegó a ser, por lo tanto he vivido dentro de este estudio todo este desarrollo,
toda esta búsqueda en el sentido del neoclasicismo que en un momento despertó a Gianni Versace, así que fueron periodos de gran aprendizaje porque tuve entre comillas, la obligación de tener que estudiar Palladio, Vitruvio y todos estos maestros para saber utilizar luego las recetas, entre comillas, clásicas para afrontar los lugares, ¿no? Bárbaro. ¿Y estos primeros locales en dónde se asentaban? Me acuerdo que el primer local, a las pocas horas de estar allí, me encontraba dibujando, en esa época se dibujaba en el tablero todavía. Bueno, yo todavía dibujo ahora en el tablero, así que sigue Sí, siendo lo mismo. Una boutique en Yakarta, en en Yakarta. Indonesia. Ajá. Sí. Y bueno, ahí hacer todo el proceso en ese caso mis maestros hacían el proyecto y yo redibujaba hasta que luego con el paso del tiempo fui tomando mayor libertad y lo que era al principio dibujar simplemente el proyecto, luego tenía que seguir la obra. Así que iba a los distintos países y esto fue un gran proceso de aprendizaje del cual le estaré agradecido toda la vida porque soy lo que soy gracias a esos años de trabajo allí. O sea que la mecánica, bueno, me imagino el cambio de escala, el hecho de moverte en estos países, el hecho de tener clientes de ese tamaño también, ha sido un cambio importante de un estudiante que recién casi egresaba. eh, pero que vos me decís del tema este de la gráfica, mantenés el tema del dibujo, ¿no? A mano como una cuestión importante en tu trabajo. Sí, sí, porque, o sea, para mí es un poco la esencia del estudio. En un determinado momento, cuando abro mi estudio en el 1994, o sea, 31 años atrás, eh, tenía que elegir si hacer un estudio con muchas personas, y digo la verdad, no me sentía anímicamente preparado para eso, porque estamos en un territorio siempre que no es el nuestro, entonces Claro. los riesgos son enormes. Entonces elegí el laboratorio artesanal, que también tenía que ver con mi origen, digamos, mis maestros se llamaban Laboratorio Associati. Por lo tanto, la idea del laboratorio, donde el trabajo manual era fundamental, sea en el dibujo, sea en la maqueta, en la relación con los clientes, y así eso marcó lo que son las características de mi comportamiento profesional. Mis clientes quieren siempre mi presencia. Por Bien. lo tanto, es muy lindo. Por otro lado, es bastante, digamos, es muy lindo, es muy interesante, pero consume un montón de energías porque tenés que estar siempre en, en lo que está pasando, ¿no? Lo mínimo, yo diría, porque el cliente percibe esa cosa que uno le dio para traerlo, para convertirlo en tu cliente y luego tenés que retribuirlo con lo mismo. Por lo tanto, el dibujo a mano, aparte de que amo dibujar, aparte que me gusta enormemente y soy feliz cuando lo hago, o sea, porque es como entrar en otra dimensión donde no hay ni espacio ni tiempo, pero bueno, el dibujo yo diría es la característica del estudio nuestro. Bien, me imagino que la cartera de clientes que tenés es interesante, pero la mayoría es en base a comercios, puede ser, que tienen visita de público. Sí, yo diría que el 80% del estudio fue construido con el diseño o el proyecto de boutiques de un cierto nivel, entre los que estuvo, bueno, Versace en esa experiencia, luego Sergio Rossi, luego también Jill Sander parcialmente, otro grupo que se llama Cruciani, que les hemos hecho los primeros negocios. Luego Boxer de Roux, que es una línea un poco más económica. En España hemos trabajado con un grupo que ahora no está más, pero que era el tercero en la moda española y en el cual había sido uno de sus fundadores, Amancio Ortega, que es el propietario del grupo Zara, de Inditex. Por lo tanto, era un grupo fuerte que se llamaba Caramelo. Y también para ellos hemos hecho alrededor de 20 boutiques en toda España y en Portugal. Eh,
En este momento un cliente importante que tenemos se llama Aurora y son plumas, lapiceras plumas. Ah, Sí, qué hermoso. sí, es muy interesante porque tiene mucho que ver con mi pasión por el dibujar y por el escribir. Por lo tanto, interesante porque además con este señor que se llama Cesare Verona, eh, hemos diseñado el concepto de su boutique de Milán, que son 60 metros cuadrados, pero bastante interesante, bastante interesante y con un lujo sutil. Pero lo importante con él es que compró una abadía del siglo XII en la entrada de Torino. Entonces, como nos hicimos amigos, porque tenemos la misma edad, su padre estuvo viviendo también en Argentina muchos años, entonces me invitó a proponerle alguna idea de este sitio, que son 6.000 metros cuadrados construidos que se van a transformar creo que en 22 o 23. Por lo tanto, hay restauro, lo hemos llamado el sitio del segundo renacimiento italiano, porque van a darse una serie de actividades que tienen que ver con el expresar la riqueza del Made in Italy. Y bueno, pero es un proyecto a largo término en el cual estamos trabajando intensamente. Hermoso proyecto. Me imagino que también Milán se ha transformado en estos años que has vivido allí. Y bueno, se ha vuelto una meca que tiene que ver con todo lo que tenga que ver con diseño y demás. Sí, Contanos un poco esa transición, cómo lo has vivido, cómo has visto la ciudad también. Así como Córdoba, desde la época que te fuiste, ha evolucionado y ha cambiado un montón. Me imagino que allí también. sí, sí. Milán tuvo características bastante parecidas desde que yo llegué el 86 hasta el 2015, que es cuando se hace la exposición internacional, la Expo. A partir de ese momento empieza a venir muchísima gente, muchos turistas, y antes no había turismo, había solo dos momentos muy importantes, o tres, que son el Salón del Mueble y las dos colecciones de moda más importantes, o sea, el invierno y el verano. Pero a partir de ese momento, del 2015, empieza a llegar turismo y esto se hace continuo y constante. Al mismo tiempo, obviamente, genera todo un movimiento inmobiliario y en ese periodo estábamos en el gobierno de Berlusconi, que tengo que decir que desde ese punto de vista fue un visionario porque creyó en el desarrollo inmobiliario de Milán con una cierta riqueza y un cierto estilo, ¿no? Trayendo arquitectos maestros a hacer cosas. Por lo tanto, ahí está la transformación de Milán. La vida de quien vive aquí o sea, no cambia tanto. Yo tengo la fortuna, el privilegio de vivir en el centro. Y bueno, aquí donde estoy yo, que estoy pegado a Brera, durante el fin de semana queda tranquilo y se vacía, el gran movimiento está durante la semana. En cambio, si hago 100 metros, está la zona de Brera con todo el turismo y toda su historia. Así que bueno, la verdad que es una maravilla. Claro, me imagino que también las intervenciones son muy cuidadosas del tema de lo antiguo y del tema del patrimonio, ¿no? Sí, sí, o sea, hay un respeto que lo vas madurando con el tiempo, y ahí te das cuenta de la importancia, ¿no? De la importancia del llegar a conocer el para qué, más allá de dejarlo a las nuevas generaciones. Eh, y cada vez que comenzás un proyecto, aparecen todas estas intenciones propias, ¿no? De conservar y de mantener y de mejorar. Entonces, cada vez que haces una intervención, cada muro que vas a demoler, enseguida uno habla con ingenieros, o sea, nada de hacer cosas domésticas, sino hablas con profesionales bien preparados para el tema, y obviamente la fachada
es un tema siempre muy delicado a tratar. Ahí ya hay un recorrido de pedido de permiso mucho más largo y complicado, sea acá en Milán que en el resto de Italia, obviamente. Bien, bien, bien. Contanos un poco de la arquitectura en la cual te estás empezando a inmiscuir. Me refiero al hecho de esto que habíamos hablado fuera de línea, del tema de la arquitectura para sentir. ¿Estás viendo estas cuestiones? Contanos un poco al respecto. Gracias por la pregunta. Bueno, la arquitectura del sentir en realidad es redescubrir la arquitectura, viéndola no solo ya desde el punto de vista de la mente, sino viéndola desde el magnetismo del corazón. Por lo tanto, la casa que a veces la vivimos en modo distraído, se transforma en un elemento, en un instrumento para tomar conciencia. Nosotros sabemos que somos, por la física cuántica, o sea, por la ciencia, sabemos que somos energía. Por lo tanto, nuestras vibraciones, nuestras frecuencias de vibraciones se entran en resonancia con el espacio que nos envuelve. Esto puede ser tu casa, puede ser el lugar de trabajo, puede ser la tienda donde vas a comprar, el almacén, puede ser un jardín. Entonces, cuando se presenta una falla, por ejemplo, en la arquitectura, te está hablando, y esto es bien loco, pero te está hablando de un conflicto emocional. Es muy probable que te esté, porque por eso lo estás notando. Bien. Entonces, claro, hay un lenguaje que cada habitación tiene un significado. Por ejemplo, la cocina es la unión familiar, el fuego, el fulcro, que siempre lo fue. Y los elementos que forman la casa, desde el suelo, los muros y el techo, tienen un significado. Así se forma un lenguaje y a través de ese lenguaje nos espejamos en nuestra arquitectura, en la arquitectura de nuestros lugares, que siempre es perfecta. Bien. A veces vemos humedades y esa humedad es una perfección para nuestra realidad. Con respecto a las materialidades que tienen esas arquitecturas, si tuvieras que promover alguna o alguna cuestión que tengas en cuenta en los diseños de este tipo de arquitectura, estamos hablando. Claro, obviamente para favorecer toda la parte energética de esto, uno ya deja de estar desatento, comienza a ser más atento al por qué o el para qué se usa el barro, por ejemplo, ¿no? Se usa el barro cocido. O no solo eso, sino vayamos más simple, la importancia de los colores, porque en realidad son elementos que permiten un pasaje a otra dimensión. Por lo tanto, esos colores apoyan, ayudan o nos asisten en esa multidimensionalidad. Es así que, por ejemplo, recorrer un pasillo deja de ser recorrer un pasillo, comienza a ser el vivir un espacio en un modo diferente, ¿no? Entonces vas a trabajar, obviamente que trabajas sobre lo que el cliente, más que desea, además de desear, le puede ayudar a vivir mejor. Bien. Entonces, todos estos elementos, la materia, desde las materias imitadas a las materias naturales, que todos son elementos de la tierra. Obviamente que cuando trabajamos con los sentidos, que tocamos, no es lo mismo una porcelanato imitación madera que la madera natural. Esto es así. Entonces, se mezcla el tema de los sentidos, el tema energético, el tema emocional, y bueno, esto permite un control mayor de lo que es nuestro hábitat. Hablábamos de una cuestión más directa, ¿no? Que fuese más a los sentidos, digamos, que no pase tanto por la racionalidad, que sea algo más que vaya al corazón directamente. Exacto, exacto. En realidad, cuando hacemos arquitectura estamos fabricando recuerdos felices. Por lo tanto, si nosotros tuviésemos en cuenta esto, ya sería mucho más divertido todo, ¿no? Porque empezás a buscar la coherencia entre lo que uno piensa y lo que uno siente e invitás
a los albañiles, invitas a la gente, invitas al cliente y todo se transforma en una experiencia divertida y feliz, ¿no? Entonces, arrancando de esa coherencia, es muy fácil que el resto del proceso proyectual de construcción sea coherente y es muy fácil que la casa luego la viva en modo coherente y feliz. Por lo tanto, estas cosas que no estamos atentos porque por programas personales o por creencia o por formación misma, nunca nos han hablado de esto. Y es una gran cosa. Las culturas orientales, en cambio, están más preparados, ¿no? a esto. La verdad que la frase que acabas de decir la vamos a anotar porque realmente es para tener en cuenta permanentemente. A veces uno en la vorágine del trabajo olvida unas cuestiones tan básicas como esas, ¿no? Que no lo son, que son justamente las más importantes. Exacto. Y te cuento un poco, me permito agregar cómo nace este curso. Yo venía haciendo, para mí, como seguramente para vos, la arquitectura es siempre algo más, ¿no? Fue siempre algo más y uno no descubría bien qué era ese algo más. Y yo venía charlando, conversando con distintos profesionales, psicólogos, otro tipo de gente que trabajaba en las emociones, hasta que, y bueno, pero no surgía, no cuadraba la cosa, hasta que un día voy a Córdoba y encuentro la maestra Sol Martínez, creadora del grupo Bioterapia al Despertar, y le comento, me dice ella así sinceramente, pero vos hablas con todo y no hablas conmigo, nunca. Y yo le digo, ¿por qué no hablamos de arquitectura? Y le conté mi inquietud, y me dice, hagamos el curso, y le vamos a llamar Arquitectura del Sentir. Y nació el curso en San Francisco, en un proyecto del cual yo formé parte, junto con otro grupo de colegas, en la terraza fíjate vos, la sincronía, ¿no? En la terraza de ese proyecto arranca este curso con un vivo que se convirtió luego en la primera clase del curso de Arquitectura del Sentir. Mira qué bueno. Sí, Perfecto. sí. Tu vinculación con Córdoba entonces es clara, existe, y decinos cuánto solés venir aquí a Córdoba. Uh-huh. Bueno, yo voy a Córdoba normalmente a pasar la fiesta y después llego antes y lo alargo. Esta vez que fui cambié 3 veces el pasaje, así que de regreso, así que puedes imaginarte. Además tengo mi esposa, Marcela Leonardi, que está allá ahora. Tengo mi hermana que vive en Buenos Aires también, pero bueno, la verdad que a nosotros nos gusta muchísimo Córdoba. Al principio, cuando yo fui a estudiar, me daba, como toda la gente que vamos del interior, no todos, pero muchos, no me encontraba muy cómodo, ¿no? En cambio ahora, después de esta experiencia de vida, volver a Córdoba es volver a una especie de paraíso. O sea, actualmente vivimos en Argüello. La verdad que la pasamos muy bien en el patio, tomando mate, saliendo a caminar al lado del río. Revivir historias que no, desde el punto de vista justamente de esta emoción de alegría y felicidad, que antes no se pudo hacer porque por miles de razones, ¿no? O de creencia, como decía antes, o de programa. En cambio, ahora poder disfrutar de lo que es Córdoba, que aparte el desarrollo que ha tenido es enorme, la verdad que bien, y aparte que se encuentran amigos también. Claro, No, me muy imagino, lindo. me imagino. Sí. Bueno, acá el colegio evidentemente ya te contamos como uno de ellos, así que esperamos que la próxima vez que vengas te vamos a tener en cuenta y espero que nos los tengas en cuenta también a nosotros para que vengas a dar una charla y contar todo esto que estás contando ahora aquí en el programa para que también lo pueda ver toda la matrícula y todos aquellos profesionales que quisieran compartirlo con vos y aprender de vos. Con mucho gusto, yo les agradezco enormemente, como ya también hablábamos fuera de cámara, agradezco a la invitación de Yoli López Lara, de la colega y amiga de tantos años, y bueno, y la disponibilidad de ustedes, más allá de la disponibilidad, yo diría la calidad también profesional y el talento
en armar esto que es una maravilla para todos aquellos que estamos fuera. Bueno, muchísimas gracias. Si tuvieras que decirle algo a alguien joven, al Fernando de esos años que emigró y que hay de haber varios dando vuelta por aquí, ¿qué les dirías? ¿Qué consejo les darías? El consejo que yo daría es quizá un poco contra tendencia, pero yo diría que eh, el verdadero paraíso hoy en día, a pesar de que puede resultar difícil interpretarlo así, es justamente Latinoamérica. Yo creo que en este momento uno puede venir a hacer una experiencia porque es importante conocer qué es lo que está pasando, más que conocerlo, tocarlo, porque conocerlo hoy se conoce todo, vivir, hacer viajes saltuarios donde uno puede ir al Salón del Mueble y todas estas cosas de experiencia, pero yo creo que el lugar de trabajo, si yo tuviese, si en este tiempo, hoy, yo estaría, me quedaría allá, sí, absolutamente, porque hay tanto para hacer. Exactamente, ¿no? Exacto. Hay tanto por hacer aquí en la Argentina. Exacto, exacto. Fernando, te agradecemos muchísimo realmente de todo corazón. Este es el primer programa de ADEX que vamos a tener y realmente iniciarlo con vos ha sido un gustazo. Así que bueno, esperamos contar con tu presencia apenas puedas aquí en Córdoba. Muy agradecidos y bueno, nos estamos viendo en cualquier momento. ¿Eh? Bueno, muchas gracias a vos, Jota, muchas gracias a todos los chicos que han participado en esto, que sé que es un lindo esfuerzo hacerlo, hay que dedicarle energía para hacerlo y la verdad que es muy, muy, muy interesante. Agradezco al colegio, a todos por la invitación y seguramente acepto la invitación para ir a charlar un poco de presencial y espero que cuando vengan para estos lados me avisen, así nos juntamos, al menos a comer algo y a charlar un poco. Cómo no, será por supuesto un verdadero placer. Fernando, muchísimas gracias. ¿Eh? Gracias, gracias a ustedes, un fuerte abrazo. Ha sido el arquitecto Fernando Mosca en este primer encuentro de ADEX, arquitecto de exportación. Les agradecemos muchísimo la presencia y nos vemos en el próximo capítulo. Muchas gracias.